todavía, no está Maxi, Mm, que bueno, por supuesto estamos con él en la mesa, pero sabemos perfectamente bien que siempre vienen, y sí. tanto vos como compañeros de ustedes son muy bien recibidos en Radio Sónica. Contanos un poquito cómo estás viendo esta situación que está pasando en el país en este momento, porque justo estábamos hablando de ese tema, qué es lo que está pasando tanto en los mercados financieros como en la política, ¿no? Me parece que al gobierno se le abrió una crisis política muy grande en este momento, que tiene que ver con que luego de una derrota muy grande electoral, donde creo que eh, hubo un vehículo para el voto castigo, que fue el peronismo, no necesariamente me parece un apoyo político al gobernador Kicillof, pero sí un vehículo para el voto castigo. eh, este gobierno decidió acelerar su rumbo y presentó un presupuesto de ajuste terrible el lunes, y eso el miércoles ya entró en crisis, con una movilización enorme, con 200.000 personas en la calle y con votaciones en el Congreso que fueron realmente palizas para el gobierno. Entonces hubo palizas en el Congreso y en la calle, de una sociedad que me parece que expresa de manera clara el rechazo al ajuste, que se está en contra del ajuste fiscal, que eso fracasó y que hoy no tiene legitimidad. Ujú. Entonces se abre una pregunta grande, que es si este gobierno va a ser capaz de aceptar esta realidad de que el ajuste fiscal fracasó, o se va a tratar de comportar como un gobierno autoritario que no respeta ni la voluntad popular y ni siquiera las votaciones del Congreso. Ahora, Federico, te hago una pregunta. ¿Vos no crees que luego, yo te diría que casi ya sobre la previa a Ujú. la marcha federal del miércoles, el gobierno ya había tomado un principio de, bueno, ceder un poco en cuanto a las partidas? ¿No pensás que hubo algo de eso? No, me parece que no. Me parece que el gobierno está determinado con la línea del ajuste fiscal, eh, y que lo frenó fue la movilización, que se abrió en muchos lugares. Eh, Sí, sí, fue en todo el país, no hay ninguna duda de eso. claro, pero además, por ejemplo, los estudiantes secundarios que empezaron a tomar los colegios desde el lunes a la noche, incluso siendo vanguardia frente a los estudiantes universitarios, el Colegio Nacional Buenos Aires. eh, Hay una pelea muy grande que se abrió por abajo, que le empieza a poner freno al gobierno. Yo lo que veo es que el gobierno aparece tal vez comportándose con mejores modales. Yo creo que al conjunto de la población, que el gobierno sea un poquito más educado no le importa. Lo que importa es si se puede vivir mejor. Lo que importa es que los salarios son bajísimos. Lo que importa es que vemos en riesgo las universidades, la salud, el presupuesto para discapacidad. Entonces, si mi ley, en vez de decir todas groserías, faltarle el respeto a todo el mundo, se comporta un poco mejor, pero sigue con su ajuste fiscal, a nosotros nos da lo mismo. Claro, claro. Bueno, yo anunciaba que, por supuesto, vos vas como candidato Mm. a diputado nacional por el Nuevo Más. Contanos, bueno, por supuesto que todos sabemos acá también que la izquierda está teniendo un fuerte crecimiento dentro de lo que significaron las legislativas de medio término en capital y también Ujú. ahora en provincia, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la propuesta que ustedes tienen? Me gustaría que la cuentes a nuestros oyentes, porque es importante que la gente a la hora de votar ahora, próximamente, sepa qué podría ser. La discusión está entre el partido oficialista o el partido peronista. Y hay otras propuestas que serían interesantes que se cuenten. Sí, me parece importante porque en este momento donde aparece tan en crisis el proyecto de Javier Milei, me parece que se abre un debate sobre alternativas. Ya tuvimos muchos años de gobiernos peronistas, lo que nosotros llamamos un reformismo sin reformas, que decepcionó mucho a la sociedad y a todo un sector de trabajadores. Tuvimos este gobierno de Milei con su idea de ultracapitalismo, que también se está demostrando como un fracaso. El país parece como una bola sin manija, no se sabe exactamente a dónde va. eh, y sobre todo en la vida de las mayorías de las personas se ve un deterioro muy grande. Nosotros venimos a plantear una alternativa que le decimos que es una alternativa anticapitalista, que es lo que nosotros queremos plantear hoy,
Y lo que venimos diciendo con Manuela Castañeira hace ya muchos años, Sí. vemos una oportunidad, por un lado, en el hecho de que estas alternativas fracasaron, pero también vemos que hay mucha simpatía con respecto a los debates que nosotros venimos a traer. Porque si se fijan en lo que fue la elección legislativa y lo que es la elección ahora, hay una palabra de la que nadie habla, que es salario, que es justamente lo que nosotros llamamos lo común en lo diverso. Hay un montón de problemáticas, hay un montón de cuestiones por las que reclamar y demás, pero Bueno, de hecho, no estamos viendo a la CGT. Apareció la CGT ahora encolumnada con el reclamo de los médicos y los estudiantes. Pero la realidad es esa. No se estuvo viendo el reclamo de los trabajadores a través de ellos, ¿no? totalmente, están borradas las direcciones sindicales, pero además aparecen discusiones sobre macroeconomía, sobre inflación, sobre el dólar, aparecen discusiones sobre el equilibrio fiscal, etcétera, y no se habla de lo que se habla en todos lados. Porque nosotros somos trabajadores los que encabezamos estas listas. Yo soy maestro, Manuela es trabajadora no docente, eh, y lo que se habla todos los días en la sala de profesores, en la sala de maestros, en todos los trabajos, es de los ingresos, de cuánta plata te entra por mes, cuántas deudas tenés, cuánto le debes a la tarjeta. Por eso nosotros queremos ser voceros también de esta discusión y llegar al Congreso para plantear un salario mínimo de 2 millones de pesos. Y creemos que hay una oportunidad que realmente es histórica en estas elecciones para que Manuela Castañeira en provincia de Buenos Aires o para que yo en la capital podamos entrar al Congreso y hacer también ruido con esta idea. Porque lo que vemos es que el Congreso se aleja de lo que opina la gente, se aleja de lo que necesita la gente, o en todo caso aparece de manera defensiva, frenando algunos ataques del gobierno con una agenda que le da la calle, que le dan las movilizaciones, pero ¿cuándo aparecen los proyectos que hablan de lo que les importan a los trabajadores? Es difícil, a ver, en un país, digamos, porque todos somos conscientes que sería el ideal tener un salario de 2 millones de pesos. Creo que sería ideal. Ahora, volvemos al mismo conflicto que tenemos con relación a las partidas para salud y para educación. El gobierno dice que recibió un país en llamas, ¿no es cierto?, con una deuda brutal y, por supuesto, con una inflación del 25,5%. ¿Cómo se hace? No desde el gobierno, porque, bueno, ellos lo habrán encarado de una manera, pero yo planteo desde ustedes, ¿cómo se hace con relación a las exigencias de deudas que tiene el país y, por supuesto, de compromisos que tiene el país y esta voluntad de querer darle a los trabajadores, que obviamente que nosotros lo vemos como genial, pero ¿cómo se hace? Te digo una cosa primero sobre lo del gobierno, porque el presupuesto que plantearon es absolutamente recesivo. No tiene planteado en ningún aspecto ningún motor de crecimiento para la economía, solo hay ajuste. Y el porcentaje de ajuste que plantean es exactamente para pagar la deuda del Fondo Monetario. Entonces, es realmente un presupuesto que es solo para pagar al FMI, que no plantea ninguna vía de crecimiento para el país y que revienta a los trabajadores y sectores populares. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos plantear las cosas de otra manera. Queremos buscar, queremos mirar al revés el problema. Queremos partir de las y los trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos salario mínimo de 2 millones de pesos, a lo que nos referimos es a entender que estamos en un país que hace 10 años o más que no crece. El Producto Bruto Interno del país hace más de 10 años que no crece. Sin embargo, nosotros vemos que no todos los sectores se empobrecieron por igual. Las y los trabajadores a nivel salarial han retrocedido en materia salarial. Y los sectores más ricos del país han avanzado en la porción de la torta que se llevan. Entonces lo que vemos es que además de que no hay crecimiento, hay un país cada vez más desigual. La problemática es, ¿cómo atacamos estas dos áreas? Desigualdad y falta de crecimiento. En primer lugar, desigualdad, que sería, digamos, la respuesta inmediata. Necesitamos un impuesto a la riqueza real, a todos estos sectores que hoy se la llevan afuera,
a los sectores como Galperín, que tienen cientos de miles de millones de dólares en exenciones de impuestos con Mercado Libre. ¿Por qué tienen exenciones de impuestos Mercado Libre y un trabajador hasta para comprar una leche paga impuestos con el IVA? Lo primero sería un impuesto a la riqueza y terminar con las exenciones impositivas a los grandes empresarios y los grandes grupos. Y en segundo lugar, hablamos de un plan de crecimiento para la Argentina que sea real, porque se habla de una cosa que yo digo que es como hablar de los Reyes Magos, que es que los empresarios vengan a invertir al país. Los empresarios en Argentina hace décadas y décadas que no invierten en el país, por más que le bajen los impuestos, por más que esto, por más que lo otro. Para nosotros, para que haya realmente una inversión en el país, hay que cambiar la lógica desde la cual se planifica la economía. No tiene que ser ni el estatismo peronista, que se probó un fracaso, ni este ultraliberalismo, ultracapitalismo de Milei. Lo que nosotros planteamos es una economía que sea planificada democráticamente desde las y los trabajadores. Y a eso nos referimos con anticapitalismo. Y tenemos un plan integral para esto de 14 puntos que está publicado en nuestro manifiesto anticapitalista, que lo pueden buscar en nuestras redes o en Izquierda Web, donde explicamos punto a punto en qué se funda el programa de ustedes. Exactamente. Y entonces decimos, un salario de 2 millones de pesos, un salario mínimo de 2 millones de pesos, no solo es posible, sino que es necesario. Claro. Y por eso le decimos a la población, a los trabajadores, que nos acompañen con su voto, en estas elecciones, porque Manuela Castañera en la provincia y yo en Capital queremos ingresar para poder hacer un escándalo por el salario y dar vuelta a esta discusión, de la que siempre no se puede hablar del salario, pero de lo único de lo que hablamos los trabajadores es del salario. Para que nuestros oyentes sepan, Federico Contales, van a hacer la presentación de la lista, ¿no es cierto? ¿Cuándo la hacen y dónde? Bueno, tenemos una propuesta novedosa porque el anticapitalismo también es conectar con las nuevas generaciones que en todo el mundo empiezan a ver que el capitalismo no te da ningún futuro, que es un sistema que no te puede garantizar hoy ni un salario para que puedas comer, no te puede garantizar educación pública, no te puede garantizar que no haya guerras, no te puede garantizar que el medio ambiente sea cuidado como para que tengamos un futuro. El capitalismo te roba el futuro. Entonces, un poco conectamos con todas estas discusiones de la juventud en el mundo y hacemos un festival de rock anticapitalista, anti-Milei y por la universidad pública en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan 480, hoy a la noche, donde va a haber muchas bandas importantes del under, del rock argentino, como La Perra que los Parió, Wu-Tang, Los Puber, bandas estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a estar presentando nuestras listas ahí. Voy a estar yo, va a estar Manuela Castañera y un montón de otros candidatos para plantear justamente una salida distinta, una salida anticapitalista, y lo vamos a hacer en la calle, lo vamos a hacer con rock y con la consigna, vamos a hacer pogo hasta frenar a Milei. Buenísimo que nos hayas venido a visitar, Federico, y la verdad es que, bueno, queríamos que nuestros oyentes supieran también cuál es la propuesta y cómo se lanza esta campaña, que es en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por visitarnos aquí en el arranque, que tengan muchísimo éxito en estas próximas elecciones y como siempre la casa está abierta. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. 11:51